Oremos con la lección divina hoy sábado 14 de octubre de 2023, semana 27 del tiempo ordinario, tercera de Salterio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 27 al 28. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Reflexión. El Evangelio de hoy es bien breve, pero encierra un significado precioso, maravilloso e importante en el conjunto del Evangelio de Lucas. Nos da la clave para entender lo que Lucas enseña respecto a María, la madre de Jesús, en el así llamado Evangelio de la infancia. La exclamación de la mujer: estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. La imaginación creativa de algunos apócrifos sugiere que aquella mujer era una vecina de Nuestra Señora allá en Nazaret. Tenía un hijo llamado Dimas, que como tantos otros chicos jóvenes de Galilea de aquella época, entró en la guerrilla contra los romanos, fue llevado a la cárcel y ejecutado junto con Jesús. Él era el buen ladrón. Su madre, al oír que Jesús estaba también hablándole a la gente, recordó a María, su vecina, y dijo: María debe ser tan feliz teniendo un hijo así. La respuesta de Jesús, que dice, haciendo el mayor elogio de su madre: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas habla poco de María aquí. Y en el Evangelio de la infancia, para Lucas, María es la hija de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. En el Concilio Vaticano II, el documento preparado sobre María fue inserto como capítulo final en el documento Lumen Gentium sobre la Iglesia. María es modelo para la Iglesia y sobre todo en la manera de relacionarse con la palabra de Dios. Lucas ve en ella el ejemplo para las comunidades. María nos enseña cómo acoger la palabra de Dios, cómo encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y crecer, dejarnos plasmar por ella, aun cuando no la entendemos o cuando nos hace sufrir. Es esta la visión que subyace detrás del Evangelio de la infancia. La llave para entender estos dos capítulos nos es dada en el Evangelio de hoy. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Veamos cómo en estos capítulos María se relaciona con la palabra de Dios. En la Anunciación: hágase en mí según tu palabra. Saber abrirse para que la palabra de Dios sea acogida y se encarne. La visitación: dichosa aquella que creyó. Saber reconocer la palabra de Dios en una visita y en tantos otros hechos de la vida. El Magnificat: el Señor hizo en mí maravillas.
reconocer la palabra en la historia de la gente y producir un tanto de resistencia y de esperanza. El nacimiento. Ella meditaba todas estas cosas en su corazón. No había sitio para ellos. Los marginados acogen la palabra. La presentación. Mis ojos vieron tu salvación. Los muchos años de vida purifican los ojos. Simeón y Ana, una espada atravesará su alma, acoger y encarnar la palabra en la vida, ser señal de contradicción. A los 12 años en el templo, entonces no sabían que tengo que estar con el Padre. Ellos no comprendieron las palabras que le fueron dichas. El elogio de la madre, dichoso el vientre que te llevó, dichoso aquel que escucha y pone en práctica la palabra. Para reflexión personal, ¿consigues descubrir la palabra viva de Dios en tu vida? ¿Cómo vives la devoción a María, la Madre de Jesús? Oremos con el Salmo 105, 2, 3. Cantadle, tañed para él, recitad todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, se alegren los que buscan a Yahvé. Alabado sea Jesucristo.